Vamos a platicar con la maestra Carolina Gómez. Ella es experta en salud pública y también es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Maestra, me da muchísimo gusto saludarla en este mediodía. Igualmente, Mitzi, ¿cómo está? Espero que se encuentre bien. Muy bien, qué bueno que esté usted también bien. Estaba viendo en un tuit que usted tiene fijado en sus redes sociales, en donde dice, toma las decisiones sobre dónde ir, qué hacer y a quién ver, como si fueran decisiones de vida o muerte, porque lo son. Y lo saco a relución a propósito del decálogo que fue presentado hoy por las autoridades federales en el marco de Semana Santa, y lo mencionaba hace unos momentos. Ya hay gente vacacionando en estos momentos. Después de un año de la Jornada Nacional de Sana Distancia que inició un día como hoy, pero del 2020, ¿qué nos deja esta pandemia? Pues nos deja pues un lenguaje gubernamental ya muy desgastado. Creo que es evidente que las autoridades no están siendo responsables en la manera de comunicar los riesgos que vienen y que se avecinan, no solamente por las vacaciones de Semana Santa, sino también recordemos que en México, en todo el país, el 1 de abril, que coincide con la Semana Santa, es el inicio de las campañas electorales. Y esto, pues seguramente en algunos lugares de manera no segura, habrá reuniones de más de 5 personas, aun cuando sean al aire libre. Y pues el ritmo de vacunación, que ya vimos que es muy, muy lento, entonces pues desde luego que vamos a tener una tercera ola de contagio. Y la ONU tiene mucha razón en este mensaje que tengo yo fijado en mi Twitter, en donde lamentablemente las personas todavía no se convencen que el COVID-19 es un virus muy difícil de combatir una vez que se contagia, si uno tiene asociado otras morbilidades o otras enfermedades. Y sí, vimos en enero, después del periodo vacacional de diciembre, que lamentablemente nuestro país se convirtió en un funeral. Así es, completamente de acuerdo. Hay personas que todavía al día de hoy no lo creen, todavía al día de hoy no siguen cuidando las medidas de manera adecuada, que parecieran ser muy sencillas de acatar, como esta sana distancia, como este lavado de manos, como el estornudar en el codo. Pareciera ser muy sencillo y todavía hay gente que se resiste, bueno, usar el cubrebocas y también quizá una careta. Usted ve en estos momentos, y como experta en salud se lo menciono, una pandemia sin control en nuestro país o en el mundo en general? Bueno, en el mundo en general está creciendo el número de contagios. En México pues, siempre ha sido una pandemia sin control porque nunca hemos logrado disminuir el número de contagios, ¿no? A pesar de la jornada de sana distancia, a pesar de el quédate en casa. Pero si revisamos lo que dijo Hugo López-Gatell en la mañana del día de hoy, pues puso en último lugar las medidas preventivas, y se pasó aconsejando a la gente de qué manera podría gozar de sus vacaciones, que vaya así, pues, o sea, a lugares públicos, pero que pues no vayas y ahí te quedes a dormir allá, sino regresas a tu casa. O sea, situaciones muy poco éticas desde mi punto de vista. Cuando escuchamos a Angela Merkel, después de 12 horas de negociación política en su país, salir a las 3 de la mañana a decir que por favor entiendan, considerando que el 5 de abril en Europa, o al menos en Alemania y en otros países, el 5 de abril, que es lunes, es un día festivo, ¿no? Que es el lunes de Pascua. Y acá pues les están dando consejos a las personas de cómo poder disfrutar este periodo de Semana Santa y de vacaciones. Estamos Oye, muy Carolina, vulnerables en pero esta. esto no te recuerda a hace un año que justamente todas las naciones del mundo estaban hablando sobre el confinamiento, sobre el distanciamiento, y aquí en México, mientras tanto, nuestras autoridades estaban hablando de que pues nos besáramos y nos abrazáramos y saliéramos a consumir lo local. ¿No crees que la película pareciera que otra vez se vuelve a rebobinar?
Sí, más bien hemos tenido un disco rayado de manera concurrente, ¿no? En los picos más importantes de esta pandemia. Y la verdad, Mitzi, yo como experta en salud pública, pues sí me preocupo porque a veces he tenido que salir por cosas muy básicas y aquí en la Ciudad de México la gente anda como si nada en muchos lugares. Entiendo pues que hay algunas situaciones pues impredecibles, eh, digamos imprescindibles, quise decir, para salir, pero también hay otras donde evidentemente se pueden evitar. Las compras en el centro, las salidas los fines de semana, tener abiertos los restaurantes, los bares, los gimnasios. Pues considero que estamos, pues eso, con un lenguaje desgastado en donde lamentablemente seguimos sin poder vacunar al personal de salud que va a llegar a esta tercera ola de contagios sin vacunas y muy desgastado, tanto mental como físicamente. ¿Crees que en algún momento podamos llegar, y me refiero a algún momento mucho más próximo, mucho más corto, a esta expectativa que señalaba Hugo López Gatell de estar vacunando cada 24 horas al menos y en un promedio a 500,000 personas o aplicar 500,000 dosis? Porque actualmente rebasamos apenas y los 100,000. El día de ayer él mismo reportaba 118,000 dosis aplicadas. Eh, no tenemos la oferta de biológicos disponibles. Y lo que es más delicado, Mitzi, yo creo que eso ha alentado el proceso, es que hay un monopolio de vacunas. Y además un monopolio en donde participan áreas que no son las adecuadas para el tema de vacunación. El canciller Ebrard dio salida ayer a las vacunas de CanSino, por ejemplo, en vez de que el responsable de la COFEPRIS, el propio Hugo López Gatell, pues los expertos, epidemiólogos, infectólogos, estuvieran en la supervisión de todo este proceso. Entonces ha sido una vacunación muy improvisada y donde no se ha permitido la participación de otras áreas que son expertas en este país, como la industria privada y como ha ocurrido en todo el mundo. Eh, Hay ejemplos en Estados Unidos donde participa Costco, Microsoft y esta cadena de café, que no sé si me va a usted a bloquear después de esto que voy a decir, pero donde participan una serie de industrias privadas que cooperan para agilizar el proceso de vacunación. Así es, que en estos momentos pues debe ser de unión y de alguna forma no lo han permitido. Fíjate que lo que hemos notado es que es cuando los gobiernos locales o estatales se involucran en el proceso de vacunación, se acelera este proceso y los que menos sufren son las personas que asisten a vacunarse, que en esos momentos pues eran los adultos mayores y que todavía no terminan. ¿Tú crees que dentro de este decálogo que hemos estado compartiendo a lo largo de esta semana sobre la propuesta de paseos familiares a lugares cercanos, se hubiese visto muy mal Hugo López Gatell en decir no salgas, confínate, después de que a él lo vimos en playas de Oaxaca y luego lo vimos dando un paseo en la Condesa? Sí, yo creo que el mensajero ya no debe ser él, ¿no? Debemos, bueno, debería estar a cargo de las recomendaciones preventivas alguien de su confianza, y él pues no es autoridad para eso. El propio presidente tampoco usa el cubrebocas, ¿no? Quien ya estuvo además infectado desafortunadamente por el mismo virus. Y en vez de predicar con el ejemplo, se han vuelto pues contradictorios en su trabajo. Oye, y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son los riesgos de esta tercera ola que pudiera estarse presentando? ¿Es así, Carolina? ¿Será una tercera ola o realmente no hemos podido dejar atrás la primera? Bueno, es una tercera ola porque es un repunte. Habíamos bajado el número de contagios y de defunciones muy crítico que tuvimos en el mes de enero.
Y bueno, ahora con las aglomeraciones, las salidas grupales, las reuniones de quienes no pueden salir a las playas, pero se van a quedar en sus casas y van a hacer pues convivios de más de 5 personas, y con estas recomendaciones pues tan absurdas desde mi punto de vista, porque pues la salud pública, la tarea principal es velar por la salud de todas las personas, las comunidades, y en este caso pues estamos haciendo, bueno, están haciendo mensajes pues muy confusos para la población e incitando inclusive a pues tomar esas vacaciones de una manera pues familiar, pero pública, salir, exponerse, y pues ya vimos que estos picos pues son muy delicados. Brasil está pasando por un momento muy complicado. Ahora, Carolina. Llevaba, Exacto. perdón, Sí, te escucho, te escucho. llevaba un proceso de vacunación a buen ritmo y sin embargo está batallando ahora por la disponibilidad de camas en las unidades de terapia intensiva. Entonces, no solamente es un caso pues de prevención obvia en México, sino que Alemania, Italia, Francia y Brasil ahora pues es el país más cercano. Chile también dijo que va a pues tratar de mantener en baja actividad a su población, y yo creo que pues debemos ser un poco más serios y más responsables con nuestra salud, pensar en salud. Ya hemos hablado de enfermedad y muerte y ya vimos que pues los números son realmente muy tristes y lamentables. Sí, eso, son muy preocupantes, sobre todo en un día como hoy que recordamos cuando inició la jornada de sana distancia. No sé cómo haya sido en tu caso particular, pero en el mío, y yo puedo hablar precisamente por ello, hemos perdido a personas importantes, hemos perdido también momentos muy importantes, no hemos podido estar cerca de nuestra familia, cerca de esas celebraciones a las cuales estamos acostumbrados como mexicanos, pero déjame hacer esta reflexión contigo y con eso terminamos la entrevista hoy. Si bien las autoridades están desgastadas en su comunicación, pero también nosotros como ciudadanos hemos aportado poco, nos hemos quedado poco, y quizás sea consecuencia de esta misma comunicación que no ha sido efectiva por parte, ni tampoco el ejemplo como mencionabas. ¿Cuál sería el llamado también a los mexicanos y a las mexicanas? Bueno, el llamado principal es quédate en casa en primer lugar, evita salir y mantén todas las medidas preventivas, siguen vigentes. El uso del cubrebocas es científicamente probado que va a detener el número de contagios. Lávate las manos frecuentemente y sí mantén una sana distancia. Y ojalá las autoridades entiendan que se debe vacunar al personal de salud, esté o no cercano al COVID. Los mexicanos nos enfermamos de muchas cosas, no solamente de COVID. Y hemos aplazado los beneficios de nuestra salud. Así es. Porque no hay las condiciones para poder acudir a nuestras citas periódicas. Efectivamente. Maestra Carolina Gómez, te agradezco muchísimo estos minutos para con Mega Noticias, experta en salud pública y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Que tengas excelente martes. Igualmente, Mitzi, muchas gracias y un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.